Buenos días, la materia es Derecho Agrario. Somos el equipo número 1 y está conformado por María Espina de Santiago, Damaris Noemí Correa Macías, María Isabel García Rosales, Erika Sánchez Ibarra, Karina Janet Carrillo Vázquez. El estudio del derecho agrario ha sido objeto de numerosas obras que han elaborado a través del tiempo y que han abordado diversos aspectos en la rama jurídica. Los postulados revolucionarios que sustentaron los agraristas que participaron de manera decidida en la gesta de 1910 que culminó en la expedición de la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Los argumentos expuestos a través de las destacadas voces de un grupo de apasionados mexicanos que por el poder ejecutivo, don Venustiano Carranza, fueron constituyendo las columnas que hoy sostienen el derecho agrario mexicano. El dictamen a discusión contenía los aspectos que se consideraron más relevantes en la relación con la propiedad rural, los cuales fueron 4. El primero dice que si la propiedad debía considerarse como un derecho natural. El segundo, cuál debía ser la extensión de ese derecho, quiénes tendrían la capacidad reconocida para adquirir las tierras, y el cuarto, cuáles serían las bases generales para resolver el problema agrario. Tenemos como la discusión de los temas fundamentales de la cuestión agraria, que fue el motivo de intensos pronunciamientos y acalorados discursos de los diputados constituyentes que dieron contexto al marco en el que se inscribió el artículo 27 constitucional, el cual contiene garantías sociales relativas al derecho a la propiedad en sus 3 formas: ejidad, comunal y particular. Los conceptos básicos que formaron parte de la temática de la iniciativa constitucional fueron la propiedad de la nación sobre las tierras y aguas y su facultad para transmitirla a particulares, para constituir la pequeña propiedad, la afectación de los latifundios, la expropiación y el pago indemnizatorio, la creación de ejidos por la vía de la restitución o de la dotación de tierras, el reconocimiento de las comunidades en sus diferentes clasificaciones, la explotación colectiva e individual, el derecho de la nación sobre los recursos del subsuelo, minas, petróleo, y la posibilidad de concesionarlos particulares, tanto nacionales como extranjeros. El derecho de los extranjeros para adquirir propiedades rústicas, las limitaciones a las iglesias con respecto a la propiedad sobre sus bienes raíces, la nacionalización de los templos e instalaciones para el culto religioso, las limitaciones a instituciones de beneficencia pública y privada, a sociedades mercantiles y bancos, en relación con propiedades rústicas. También se abordaron los derechos de los pueblos indígenas para disfrutar en común sus tierras, bosques y aguas, y la nulidad de las diligencias y actos por medio de los cuales se había despojado a los pueblos de sus bienes. Todos estos aspectos involucrados con el derecho de propiedad fueron objeto de posicionamientos y observaciones y objeciones, a veces de agudas reflexiones, de insidiosos e irónicos ataques o de apasionadas defensas. Al final, tras 12 horas de trabajo legislativo, se obtuvo el texto original del artículo 27, que sintetiza el proceso histórico del agrarismo surgido en la independencia, reorientado en la reforma y alimentado por la revolución, y que al mismo tiempo traza un nuevo rumbo con innovados perfiles del moderno derecho agrario mexicano, incorporado y derivado de la Constitución de 1917. Como resultado de este proceso, se resumen los principales cambios realizados en los preceptos emanados del texto constitucional original hasta la fecha, a partir del cual se revisa también cómo fueron evolucionando las normas jurídicas agrarias y las de la propia Constitución para dar cavidad a nuevas instituciones que enriquecieron a la reforma agraria, producto de esta concepción y como vía inicial para atender las demandas de justicia y bienestar de la clase campesina nacional. A manera de conclusión, se hace una valoración de la situación actual que prevalece en el sector agrario nacional, derivada de los cambios jurídicos realizados en las últimas épocas, con la finalidad de identificar los nuevos retos que plantea esta cuestión y vislumbrar los nuevos derroteros que deben de enfrentar el derecho agrario del siglo XXI en nuestro país. El derecho agrario es el orden jurídico que regula los problemas de la tenencia de la tierra, así como las diversas formas de la propiedad. Se distingue del derecho agrícola, que se dedica a las prácticas relativas al cultivo de la tierra. El derecho agrario está orientado de manera exclusiva a este campo de la actividad humana.
Algunos autores lo han pretendido ubicar en el campo de los derechos privados y otros en el derecho público. Hay quienes señalan que debe ubicarse en las ramas del derecho social. El derecho agrario como proceso histórico. La mayoría de los autores coinciden en que el derecho agrario mexicano debe comprenderse como un proceso histórico, ya que de ahí surgen las normas jurídicas relacionadas a regular al sector agrario en nuestro país, tomando en cuenta las instituciones que se han ido creando o sustituyendo desde la época prehispánica, la conquista, la colonia, la independencia, la reforma, revolución, hasta nuestros días. De la tierra en el México prehispánico. El autor jesuita Francisco Javier Clavijero expone que las tierras entre los aztecas estaban divididas entre los miembros de la corona, de la nobleza, de las comunidades y de los templos. Para identificar sus tierras se elaboraba un plano en el cual las tierras aparecían pintadas con diferentes colores, indicando el tipo de propiedad, la extensión y linderos de la tierra y lo que a cada uno le pertenecía. Los jefes de familia aztecas tenían asignado un calpulli, que era una parcela de tierra que les servía para sostener a sus familias. En el México anterior a la conquista hubo otros grupos que tuvieron un sistema de explotación común similar al de los aztecas. Pedro Carrasco Pisana comenta sobre la organización social, familiar y de los atomis, donde destaca el régimen de las tierras comunales. Meyer aborda las formas de cultivo de varios grupos étnicos de nuestro país. En México florecieran numerosas culturas, en su mayoría nómadas, y ocuparán extensas llanuras.